Buen día. Hoy, nosotras estudiantes de Química del tercer semestre de la Universidad del Valle, Camila, Sofía y Giselle, presentaremos una breve explicación del artículo de Thomas Scott como autor contributivo y compañía, titulado como Recent Chemometric Advance for Fluidomics. De antemano, autorizamos al profesor Droch Petri a hacer uso de los derechos de autor de este video y publicarlo en YouTube. Bueno, comenzando haremos una breve introducción de la fodomica, la cual es una disciplina reciente que se centra en el estudio de la alimentación y la nutrición mediante la aplicación de tecnologías ómicas para mejorar el bienestar y la salud del consumidor. Esta disciplina ha cobrado importancia en los últimos años debido al aumento de atención centrada en la seguridad y la sostenibilidad de los alimentos, donde se hace uso de la quimiometría, la cual es una disciplina que utiliza métodos matemáticos y estadísticos para diseñar, seleccionar procedimientos y experimentos óptimos de medición, tales como el procesamiento de los datos, la explotación de un diseño experimental, la clasificar de manera adecuada, o también está el análisis y la comprensión de las limitaciones a la hora de interpretar datos. Vamos a destacar los problemas de datos más comunes y presentaremos algunos de los métodos quimiométricos más recientes que pueden ayudar a tener resultados más fiables y significativos. Bueno, las principales características y objetivos de la fodomica es la interacción de los alimentos con tecnologías analíticas avanzadas como la cromatografía, la espectrometría de masas y la resonancia magnética nuclear, y herramientas informativas y quimiométricas. Los estudios de fodomica abordan cuestiones muy complejas relacionadas con la salud humana y la nutrición. Por ejemplo, se puede investigar el impacto de los nutrientes específicos o moléculas bioactivas en la dieta humana, como los posibles efectos no deseados de los alimentos genéticamente modificados. Estos estudios suelen emplear enfoques no dirigidos, donde se analizan las moléculas presentes en una muestra de manera semi-cuantitativa, en contraste con los enfoques dirigidos que se centran en componentes específicos. Las técnicas avanzadas utilizadas en la fodomica generan grandes cantidades de datos, lo que puede resultar abrumador para los investigadores. Entonces, para aprovechar al máximo estas técnicas se necesitan herramientas y software especializados para procesar y analizar estos datos de manera efectiva. La quimiometría desempeña un papel crucial en este proceso, ya que ayuda a identificar tendencias significativas de los datos para facilitar su interpretación. El proceso de estudio en fodomica sigue varios pasos, desde la definición de una pregunta biológica hasta la interpretación de los resultados dentro del contexto del conocimiento existente. Estos pasos influyen en la planificación del diseño de estudio, la recolección y la manipulación de muestras. El análisis de datos y la interpretación de los resultados en la quimiometría se involucra especialmente en los pasos de análisis estadístico y procesamiento de datos. Es importante destacar que, aunque este artículo se centra en los avances quimiométricos más recientes relacionados con la fodomica, una discusión exhaustiva en la quimiometría está fuera de su alcance. Es decir, si se quiere profundizar más en el tema, toca buscar fuentes alternas. Como se habló anteriormente, hay 4 pasos para los estudios de fodomica. Sin embargo, en este artículo es esencial conocer primordialmente, como primera instancia, el paso número 2, el cual se llama la extracción de toda la información de perfiles químicos no específicos. La cromatografía combinada con la espectrometría de masas tiene como intención obtener información sobre todo de los compuestos químicos que, como sea posible, de forma no específica. Esta técnica permite separar eficientemente los componentes de cada alimento, incluso aquellos que están presentes en bajas concentraciones, y pues de esta forma analizarlos detalladamente mediante la espectrometría de masas, pronunciando información clave sobre su estructura molecular y abundancia. Este límite implica diversos desafíos técnicos en el análisis de los datos generados. Problemas como lo son la supresión de iones pueden afectar la detección y la cuantificación de ciertos analitos, como
de otros componentes de la muestra interfieren en el proceso de la ionización. Además, en la cromatografía de gases, la necesidad de la derivación de otros compuestos para su volatización puede introducir varias variables. Otros desafíos incluye la eficacia en la ionización, que varía entre los compuestos, la formación de aductos y, como tal, la fragmentación de moléculas durante el análisis de las masas, lo que podría complicar la interpretación de los espectros de masas. Actualmente no existen métodos de procesamiento quimiométrico que sean capaces de resolver completamente estos problemas, lo que subraya la necesidad de continuar desarrollando técnicas y softwares más sofisticados para mejorar la fiabilidad y la exactitud del análisis de datos, como en los procesos de cromatografía de gases combinada con espectrometría de masas. Bueno, para resolver todos los problemas en el análisis de datos, en el ámbito de la fotómica y la metabolómica es una tarea complicada y a menudo uno se ve limitado por los software disponibles, ya que no todos pueden abordar problemas de identificación y cuantificación de picos para todos los compuestos químicos de manera adecuada. Aunque, si bien existen numerosas herramientas disponibles, tanto gratuitas como comerciales, tales como MZSign, CXMS, MedAlink, MarkerLinks, entre otras, así como métodos avanzados de deconvolución de picos, configuran estos softwares correctamente. Puede ser muy desafiante debido a que la necesidad de ajustar varios parámetros suele ser complicada y como resultado no se puede garantizar que se extraigan concentraciones relativas sólidas de manera precisa. Recientemente ha surgido un enfoque innovador para la resolución de los problemas mencionados. Este es conocido como Paradise, que es un sistema de identificación y de convolución basado en ParaFact2. Esta a su vez es una técnica para el modelado estadístico utilizada en el análisis de datos multivariados, especialmente en el campo de la quimiometría y de la espectroscopía. Esta es una extensión del método ParaFact, que es una técnica de descomposición de tensor utilizada para analizar datos tridimensionales de orden superior. Básicamente, todos son como una evolución de ParaFact para llegar a Paradise, que es el análisis de los datos que vamos a tratar. Este método Paradise aprovecha los llamados métodos sensoriales, que implican un análisis multidireccional, lo cual permite diseñar un sistema con muy poca interacción del usuario, pero con una capacidad muy grande y significativa para resolver incluso sistemas de mucha alta complejidad, sabiendo que los resultados van a ser confiables. Para aplicar el método Paradise en el análisis de conjunto de datos, como por ejemplo los datos GCMS, que son la cromatografía de gases, espectrometría de masas, se requiere disponer de múltiples muestras. Es importante destacar que este método no funciona con muestras individuales, sino que típicamente se utilizan entre 10 y 20 muestras para llevar a cabo el análisis de una manera efectiva y que claramente los resultados sean fiables. Al analizar un conjunto de datos como un cromatograma iónico total, el perfil de elusión debe dividirse en unos intervalos pequeños, de manera que cada intervalo contenga el menor número de productos químicos. Esta división es la que realiza el usuario, ahí es su intervención, y se ha demostrado que los resultados son sólidos ante diferentes divisiones, por lo que la elección de estos intervalos no es crítica, quiere decir que no es tan significativa. Para cada intervalo se utilizan modelos para FACT2 con el mayor número posible de componentes para mantener una alta validez, medida, por ejemplo, como una alta consistencia central. Posteriormente, este modelo se encarga automáticamente de gestionar los cambios en el tiempo de retención, separar la variación de las líneas base específica y también de la muestra y proporcionar espectros de masas y concentraciones para cada compuesto químico propuesto en los intervalos que se han elegido. Lo que este enfoque permite es un sistema de análisis bastante detallado y preciso de los datos con un alto nivel de automatización, debido a que la intervención del usuario es muy poca y no es tan significativa, y además de esto te da como la capacidad de abordar sistemas complejos de manera muy efectiva y sencilla.
A continuación se muestra un ejemplo del tipo de complejidad que se puede manejar. Un conjunto de datos cromatográficos de 44 muestras se muestran como cromatogramas de iones totales en la figura que vamos a presentar. Del gráfico ampliado en la esquina superior derecha se desprende claramente que parece haber mucha línea de base. Esto se debe a que los picos reales en el cromatograma original son extremadamente pequeños, como se puede ver en la figura total. Con el análisis del intervalo del método para FAC2, se sugiere que existen 4 tipos de señal en el intervalo. Estos se muestran en la parte superior derecha. 2 de ellos reflejan una variación inicial y por lo tanto no son de mayor interés. El superior derecho está manejando la cola del otro pico y está modelando en un intervalo anterior. Por lo tanto, solo la más izquierda de las 4 señales se elige como una pieza de información química. Se observa también cómo la línea de base se maneja y elimina implícitamente del pico químico. El compuesto se mide automáticamente en términos de concentraciones relativas en cada muestra, incluso cuando el analito está ausente, en cuyo caso la concentración relativa es cero o suele ser cercana a esto. Al aplicar el método del par-FAC2 en todos los intervalos, identificar y cuantificar cada sustancia química, los datos se pueden transformar en una tabla de picos de analitos químicos, los cuales se pueden identificar comparando otros espectros de masa ya conocidos. Este método de análisis es muy transparente, simple y eficiente en tiempo y además robusto en comparación con otras alternativas, ya que permite extraer mucha más y de mejor manera la información y pues ya comparado con los métodos de estado del arte. En el conjunto de datos actual que se proporcionó en el ejemplo, se identificaron y cuantificaron 84 compuestos a partir de los 47 intervalos que se hicieron. Esto es gran diferencia de los 21 compuestos identificados originalmente utilizando solo el software proporcionado por el proveedor. Vamos con el paso número 3, que son los datos y el análisis estadístico. En los estudios de Fudómica, el análisis de datos tiene 2 objetivos principales. El primero de ellos es adquirir nuevos conocimientos sobre los sistemas alimentarios y el segundo es predecir características específicas de las muestras. Esto se logra mediante el análisis no supervisado para identificar patrones y tendencias en los datos y también del análisis supervisado para predecir características utilizando modelos de regresión o clasificación. La recogida de datos sigue siendo un diseño experimental planificado y es importante aprovechar este diseño durante el análisis exploratorio. Se utilizan técnicas que resalten las diferencias entre los grupos de muestras, similares como casos y controles, con el fin de descubrir esos biomarcadores y predecir pertenencias a grupos futuros. En los estudios de la fudómica se recopilan múltiples tipos de datos para obtener una imagen completa del sistema alimentario y lograr integrar esta información de diferentes plataformas es crucial para identificar esos biomarcadores confiables y comprender la conectividad entre las rutas metabólicas. Los datos de diferentes plataformas se pueden integrar para construir redes funcionales y caracterizar las interacciones entre los genes, las proteínas y los metabolitos. Las técnicas clásicas no supervisadas, que vendrían siendo las técnicas exploratorias como PSA, son muy útiles para la interrogación inicial de los datos. Sin embargo, cuando se trata de datos que provienen de experimentos ya diseñados, la PSA tiene una capacidad muy limitada para extraer información. Para ello existen varias técnicas multivariadas expresamente dedicadas a analizar datos provenientes de estos como experimentos diseñados. Entre estas, un apartado específico especialmente interesante de las ciencias ómicas es el que trata acerca de los nutricionales. La prueba ANOVA o análisis de varianza es un método estadístico que permite descubrir si los resultados de una prueba son significativos. Es decir, permite determinar si es necesario rechazar la hipótesis nula o aceptar las hipótesis alternativas. En 1918, Fisher introdujo el análisis de la varianza ANOVA para datos univariados, estableciendo así las bases de la estadística moderna. Este enfoque se ha expandido al análisis multivariado, que sería MANOVA. Ambos métodos se basan en la partición de la varianza, donde la estructura del diseño experimental se utiliza para crear un modelo lineal que permita separar matemáticamente la variación en los datos según los factores que se están estudiando.
Este concepto sigue siendo fundamental en muchos estudios de los métodos actuales. Combinando con el análisis de componentes principales, que sería PSA, forma el marco del análisis de la covariancia específica del diseño, que serían las siglas ASCA. Este se realiza en dos pasos. En el primero se divide la variación en aleatoria y relacionada con el diseño, y luego se estima una aproximación de la varianza relacionada con cada factor del diseño mediante modelos PSA locales. Y finalmente se evalúa la importancia de los factores del diseño mediante diferentes pruebas estadísticas. Básicamente, el ASCA es una formación especial de NOVA para datos multivariados que facilita la evaluación de la importancia de los factores del diseño en un experimento. Por supuesto que para mostrar mejor su utilidad vamos a presentar un ejemplo, el cual se basa en cómo afecta la formación de aroma en la cerveza. Para esto el efecto de 3 lúpulos diferentes, que vendrían siendo Citra, Mosaic y Tettnanger, en combinación con 5 tratamientos de diferentes enzimas y levaduras. Para ello se investigaron mediante GCMS cervezas de un diseño factorial completo con una única réplica, un total de 19 componentes aromáticos. En las figuras A y B que están viendo a continuación se muestran un gráfico de puntuaciones PSA coloreado según las enzimas y el lúpulo respectivamente. Por otro lado tenemos las figuras C y D que muestran gráficos de puntuación ASCA de los datos de las cervezas en relación con el efecto del lúpulo y el tratamiento que se le realizó respectivamente. Al modelo PSA, el modelo de tratamiento se puede evaluar más directamente. Por lo tanto, tener datos diseñados hace que el PSA sea menos apropiado para sacar algunas conclusiones, pero aún puede usarse como el primer método exploratorio que resalta la variación principal. El análisis de componentes adaptado a SCA se ha desarrollado con el fin de descubrir biomarcadores. Divide los espectros en intervalos para estudiar la influencia de factores específicos en la región de la huella IR, mejorando así la interpretación de esos espectros. Este método puede aplicarse a diversos datos espectrales, pero es crucial definir como la precisión de la región para maximizar la utilidad que este va a tener. Esto resulta en modelos más simples y efectivos y se puede ajustar con el parámetro lambda, utilizando técnicas como la validación cruzada o las pruebas de permutación aleatoria para encontrar un equilibrio adecuado. Desde el punto de vista de las ciencias ómicas, el análisis de discriminantes de mínimos cuadrados parciales sobresale entre los métodos de clasificación más utilizados, ya que es como el más exacto. Y este método adapta al método de calibración multivariante de mínimos cuadrados parciales cuando se introduce una matriz ficticia para la clasificación, la cual indica que pertenece a cada muestra. Esta matriz ficticia se construye con tantas filas como muestras y tantas columnas como clases. Se le asigna un valor de 1 para cada columna correspondiente a la clase y a la clase de cada muestra, y ceros para las demás columnas. Así, el método de clasificación se desarrolla como un modelo PLS, simplemente entre la matriz de medida X y la matriz ficticia. No obstante, es importante reconocer que este método presenta ciertas limitaciones, que se requieren una consideración cuidadosa al aplicarlo. Se debe evitar la interpretación de las estadísticas de diagnóstico predeterminadas como el R2 o el Q2, ya que estas métricas están basadas en suposiciones cuestionables, especialmente cuando se trata de propósitos de clasificación donde la variable predicha es ficticia. Para evaluar adecuadamente la calidad y el rendimiento de este método de clasificación es preferible recurrir a medidas de diagnóstico alternativas, como el error de clasificación o el área bajo la curva del operador receptor AUROC. Estas métricas proporcionan una evaluación más precisa del desempeño del método en términos de su capacidad para clasificar correctamente las muestras de la clase definida. Sin embargo, a pesar de la utilidad de este método, a menudo se utiliza incorrectamente, ya que puede coincidir con un sobreajuste significativo, como lo vamos a mostrar a continuación.
se debe tener en cuenta para evitar interpretaciones erróneas y garantizar resultados confiables. Los datos constan de 50 muestras en el conjunto de calibración y de 20 en el conjunto de prueba, y 300 variables. Estos datos se generaron aleatoriamente y se asignaron aleatoriamente a dos clases diferentes. Esto nunca llevaría a ninguna clasificación sensata, pero curiosamente aparenta de que sí lo hace, si no se tiene cuidado. En el gráfico mostrado a continuación se muestra una separación perfecta entre las dos clases, incluso una varianza explicada muy baja de los datos X, respectivamente entre 2,6 y 2,41%, para los datos componentes de la PLSDA. Esto sucede porque el modelo se basa en correlaciones espurias con algunas de las variables aleatorias. De manera engañosa, el gráfico de puntuaciones de curvas ROC en la siguiente figura se muestra una clasificación perfecta en la calibración, la línea azul que se ve ahí, AUROC. Sin embargo, correctamente la validación cruzada, o sea la línea verde, proporciona un AUROC de 0,46, la misma probabilidad que al acertar con una moneda. Cuando se utiliza el método de datos nuevos, un conjunto de prueba, obviamente no es capaz de clasificar los nuevos conjuntos de datos como lo demuestra el gráfico, con puntuaciones, por ejemplo la siguiente figura, y la curva ROC relacionada a esta otra figura. Cuando el análisis de discriminante de mínimos cuadrados es empleado correctamente, brinda una valiosa oportunidad para investigar las razones subyacentes de la discriminación entre clases, conjuntos y conjuntos de datos ómicos. Esto se logra mediante la interpretación de diversos parámetros como pesos, cargas y coeficientes de regresión, en conjunto con medidas de rendimiento del modelo como clasificaciones erróneas o errores tipo 1 o 2. Además, este método ofrece una variedad de herramientas para la selección de variables, aunque se debe tener precaución para evitar el sobreajuste del modelo. Entre las variables de este modelo y las del análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales ortogonales, se destaca por su capacidad para simplificar la interpretación del modelo, al fusionar la metodología de correlación de señales ortogonales con el método ya antes dado PLSDA estándar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si bien el OPLSDA puede facilitar la interpretación, también presenta un mayor riesgo de sobreajuste. Otra variante importante es el análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales de multinivel. Especialmente este es útil para un conjunto de datos que exhibe estructuras en varios niveles. Esta técnica permite considerar las variaciones intrasujetos en diferentes niveles, lo que puede proporcionar una comprensión más completa de los datos, mejorar la interpretación de sus resultados. A pesar de que predominan los métodos multivariados con el análisis ómico, algunas investigaciones aún prefieren utilizar enfoques univariados, especialmente en el análisis de expresión genética, ya que aunque estos datos tienen características y desafíos diferentes, pueden complementar los enfoques multivariados debido a su facilidad de aplicación, interpretación y comunicación. Es fundamental destacar la importancia de una validación adecuada cuando tenemos un conjunto de datos amplios para evitar el sobreajuste. Se emplean diversas técnicas de validación como la aleatorización de los datos, la permutación y la doble validación cruzada. Junto con esto, la interpretación biológica de los compuestos identificados para garantizar una robustez y fiabilidad en los resultados que vayamos a obtener mediante el análisis de procesos ómicos. En el estudio de la ómica se presentan 3 niveles de integración. En la presente revisión centraremos la atención principalmente en el segundo nivel de integración, que es la fusión del método no supervisado y del supervisado. Es decir, los enfoques de fusión de datos estadísticos quimiométricos presentan simultáneamente como un múltiple de conjuntos de datos con el fin de lograr una visión global del sistema bajo investigación. Se habla de fusión de datos de bajo nivel, hay 3 niveles, bajo, alto y medio, cuando las matrices de datos individuales resultantes de los diferentes experimentos se concatenan
Es decir, se unen dos o más cadenas de texto en una sola, generalmente en filas, ya que comparten la dirección de las muestras y se recopilan en los mismos individuos. Se tratan como una única superfusión de datos, matriz. La ventaja de este enfoque es que la interpretación de los resultados suele ser más sencilla, ya que los parámetros del modelo, por ejemplo las cargas o los coeficientes de regresión, se expresan directamente en términos de las variables medidas. El modelo final se obtiene concatenando, o sea, pues uniendo lo de los datos con solo estas características, y por lo tanto se ve menos afectado por la presencia de variables, por decirlo así, irrelevantes. Este enfoque generalmente se prefiere el de bajo nivel debido a que permite establecer un objetivo principal, que es como tal la predicción en lugar de la interpretación. De todas formas, en la interpretación de biomarcadores es compleja. Sin embargo, estos permiten medir los efectos de la contaminación en los seres vivos, lo cual afectaría en ese tipo de estudio que como tal es el alimento y la nutrición. Por lo tanto, se ofrecen información sobre los riesgos para otros, pues permitiría dar información sobre los riesgos para otros organismos. Por otro lado, las estrategias de nivel bajo y medio cumplen el objetivo, que se caracteriza por las relaciones entre los diferentes bloques siendo más predictivos. Es decir, donde los conjuntos de datos se utilizan más que todo en conjunto para predecir una o más respuestas. En las estrategias de fusión de alto nivel, se construye por separado un modelo predictivo en cada uno de los bloques de datos. Y las predicciones individuales eventualmente se agregan para producir el resultado final. Los enfoques para fusionar las predicciones pueden ser tan ingenuos como la votación por consenso o el promedio, o estar basados como en probabilidades. La integración conceptual todavía parece ser como el enfoque preferido en el contexto de la fudómica, en particular cuando el objetivo es la comprensión biológica y la identificación de biomarcadores. En conclusión, la fusión de datos se ocupa más que todo como de explorar si los conjuntos de datos presentan información en común o no. El cuarto paso para un estudio de fudómica es la jaula de la covarianza, que es una nota sobre cómo no interpretar los modelos. En sí, los datos de la fudómica se caracterizan más que todo por ser compuestos de magnitudes de concentración muy diferentes y se pueden interpretar muy fácil de manera incorrecta si no se comprenden pues como tal las correlaciones que tienen con la de los usuarios. También lo de los instrumentos analíticos han pedido tanto a los proveedores de instrumentos como a los investigadores que predigan los compuestos más pequeños en la matriz del compuesto de interés. El autor Eskildsen et ha demostrado que a través de la proyección de las predicciones se obtiene información sobre la dependencia de la regresión entre las variables de interés. Así, el usuario podría obtener información de la relación causal entre los modelos creados. Otro autor habla también del tema, Renan et, y dice que se aborda el tema de una manera muy diferente, ya que rompe la correlación entre las variables de referencia mediante la selección de la muestra, demostrando que el modelo de regresión dependía en gran parte de la variación de uno de los valores de referencia y no del otro. Como resultado final, en conclusión, tenemos que los datos de la fudómica son cada vez más completos y cada vez surgen más preguntas de investigación a partir de estos. Sin embargo, los investigadores y la industria parecen aplicar las técnicas existentes en el modelo que ya está. Y la deconvolución, que son pues como tal las operaciones matemáticas empleadas en la restauración de señales para recuperar los datos.
las usan como si fueran herramientas perfectas para encontrar todos los biomarcadores en las concentraciones correctas. Y pues una vez descubierto, ignoran la validez y el desempeño del modelo, que puede obstaculizar un estudio sólido de la fudomica. Esta revisión ha presentado algunos desarrollos recientes dentro de la quimiometría que pueden contribuir a obtener mejores datos e interpretaciones válidas de estudios alimentarios que son bien diseñados. El lector ahora más que todo está equipado con ideas y como tal herramientas que le sugieren la forma correcta de observar los datos de la fudómica, como desde diferentes perspectivas, de diferentes ángulos, y también sobre cómo deben aprovechar la naturaleza de los datos de la fudómica que están diseñando para crear sistemas predictivos o, como se conocen también, multiplataformas. Bueno, y eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por su escucha. Alice. Sí, por eso lo digo. Dramas de guiones totales. ¿Listo? Acción.